han continuado las críticas con respecto a los distintos casos de corrupción que se dan en nuestro país, principalmente con fundaciones, más allá de la decadencia del narcotráfico. Y lo que hemos visto es que responsabilizó bastante todo esto Mochati, que reapareció con fuerza, ¿no? A Matei y a Boric de toda la situación, porque aunque ahora se está intentando blindarlos legalmente, claramente tiene una responsabilidad política y, aunque las leyes sean más blandas en estos ámbitos, en otros países probablemente tendrían vinculación legal. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Primero, el desmarque de algunos. Como siempre ocurre, ¿no? Empieza a quedar solo Alberto Larraín, el psiquiatra. Todos desconocen la relación que tenían con él. Hace tiempo que en realidad venían desconociendo esta relación, pero hoy día ya están diciendo que este señor que pague, que él verá y todo ese tipo de cosas, cuando era una de las personas absolutamente contactadas. ¿Y por qué hablamos de Procultura? Porque es por lejos de todas las fundaciones la que recibió más recursos. Es por lejos la que tenía más extensión territorial. Es por lejos la que realizaba lo que fuera. Eran buenos para todos. Pintar, sitios patrimoniales, lo que usted pidiera, prevención del suicidio, lo que usted pidiera, Procultura lo hacía. Era una especie de supermercado, había de todo ahí. Usted pedía y obtenía. Y porque es por lejos, pero lejos, la fundación que tenía mejores contactos políticos. Alto nivel, ellos llegaban arriba. O sea, llegaban al presidente de la República. No estoy diciendo que el presidente de la República tenga una responsabilidad en esto desde el punto de vista legal. Lo que estoy diciendo es que sus contactos, y eso está probado, llegaban hasta la máxima autoridad del país. ¿Hemos sabido algunas cosas? Sí, que hemos sabido hace ya un tiempo. Que desde que asumió este gobierno, los fondos a Procultura se multiplicaron por 10. No por 2. 2 el doble, ¿no? No por 3, no por el triple, por 10. Es verdad. Y para que se den cuenta, esto de las fundaciones, especialmente esta Fundación Procultura, les vamos a mostrar un gráfico, ¿no? Pasa que ha estado desde gobiernos anteriores. Es verdad, y eso lo han intentado como usar como un empate. Pero quiero que un poco noten la proporción. Esto lleva ocurriendo incluso de antes, desde los gobiernos de Bachelet y también de Piñera. Que a esa fundación, que es la que estaba metida, con irregularidades le están pasando plata constantemente. Le dan entre 300 y 700 millones de pesos todos los años. Pero lo que ocurrió una vez que asumió Boric fue a otro nivel. Por ejemplo, en el año 2021, esa fundación, que es la que está vinculada a todos estos casos de corrupción, por negociados con el gobierno de Piñera, le habían asignado unos 316 millones de pesos. Al año siguiente, el año 2022, superó los 3.282 millones de pesos. Más de 10 veces. O sea, fíjense. Sí. Ahora, no me parece bien esos negociados de antes, porque este tema con las fundaciones desde hace años está ocurriendo. Desde hace años. Y con montos groseros. El tema es que desde que asumió este gobierno, todo eso que ya era abusivo y ya era mucho, porque esto es una de las fundaciones, con las otras también se repiten estos montos, desde que asumió Boric, es que fue otro nivel. Se pasó de algo abusivo a algo mega abusivo. O sea, miren eso, más de 10 veces, miren la cantidad de plata. Ahora, la excusa que están utilizando, y esto es lo que dice Gonzalo Vinter, y se los voy a mostrar en pantalla porque este es candidato presidencial y tengo que revisar que no sea la cuenta parodia, porque la cuenta parodia habla igual que la cuenta de verdad, siempre tengo que revisarlo. El argumento de Vinter defendiendo esto es decir que, bueno, en el año 2021 entró en vigencia la figura del gobernador regional. O sea, como ahora ellos no lo eligen, por eso son más corruptos. Ah, bueno, olvidemos que los gobernadores regionales ganaron los de su sector político y arrasaron la última vez, ¿se acuerdan? La derecha tenía uno, en la Araucanía, que también tenía caso. Pero, ¿qué clase de lógica es esa? Es una estupidez. No, Corfo también está metido en esas cosas y nadie dice nada. ¿Ven? Entonces, el argumento de Vinter es estúpido. Es idiota. Y antes también pasaba esto y después aumentó. Justo con este gobierno. Si el 2021 se entró en vigencia, ¿por qué los montos eran todavía más bajos que el año 2022? No calza. E incluso con la lógica que él dice, cuando arrasó a la izquierda en el primer proceso constitucional y hubo elecciones de gobernadores regionales, que pasó todo eso,
¿Se acuerdan que la izquierda ganó todas las regiones menos la Araucanía? Entonces, bajo su misma lógica, es porque su sector es muy corrupto y ganaron todos los puestos. Es un argumento súper estúpido, muy estúpido, que me sorprende de un candidato presidencial. Entonces, les quiero mostrar eso ahí en pantalla para que mientras escuchamos lo otro, se den cuenta que con lo que dice Mochati, sí, 10 veces, pero cuando uno lo ve en pantalla, cuando uno lo grafica, cuando uno ve los montos exactos, se da cuenta de lo abusivo de la situación. Hubo un aumento explosivo de recursos con la llegada del gobierno de Gabriel Boric. Y esto no es una casualidad, porque varias de estas fundaciones son fundaciones políticas. ¿Qué es lo interesante de los WhatsApp? Yo diría que lo primero, o de las escuchas más bien, lo primero que uno podría decir de esta transcripción, no conocemos la carpeta investigativa obviamente, lo que se ha conocido es que posiblemente para que se configure la prueba de un delito, o sea, de una infracción penal, falta mucho más. No basta con estos mensajes y estos audios. Y por lo tanto será misión del fiscal Cooper, si es que esa es su intención, reunir más pruebas. Yo creo que esta prueba es insuficiente, de acuerdo a los estándares que existen en Chile para una condena penal. Pero sí lo que podríamos decir es que desde el punto de vista político dan cuenta de una serie de mentiras. O sea, las mentiras han quedado patentes. Usted se va a preguntar, ¿pero qué mentira? Bueno, yo no lucré. Hombre, el señor se pagaba con bonos, se aumentaba lo que recibía. Nos referimos a Alberto Larraín, ¿no es cierto? No lucré, ¿pero cómo? 2, no, con el presidente teníamos una relación. No, tenía llegada al presidente de la República, eso no es verdad. Llegada directa. 3, tan llegada directa además tenía que mal usó el nombre del presidente de la República para obtener contratos, recursos, etcétera, porque tenía esa relación. 4, Gabriel Boric dijo en algún momento que no se iba a involucrar en la investigación que se refería a su expareja, Irina Caramanos. Falso. Pidió teléfono, se contactó. Otra falsedad. Sigamos, porque hay varias acá. Claudio Rego. Yo con Larraín conocía poco. Sí tuvimos una relación profesional. No, se tratan de hermanos. Una relación de amistad y además Orrego le agradece una especie de lealtad. Porque cuando cayó Larraín fue muy cauto en sus declaraciones respecto a la relación con Orrego. Entonces Orrego se lo agradece. Recordemos que además Orrego estaba en campaña para ir a la reelección en la gobernación metropolitana. O sea, aquí hay un montón de falsedades que han quedado patentes. ¿Es que mentir, es que falsear constituye un delito o no? La mentira no constituye delito. En algunos casos podrá ser parte de un delito. El señor que estafa miente, obviamente, y forma parte de la estafa el engaño. Pero en este caso, posiblemente la mentira, estas mentiras sucesivas, uno podría hacer un listado de mentiras, posiblemente no sean un ilícito penal. Es lo terrible, porque Mochati de manera muy formal, porque también le han llenado de demandas constantemente para intentar silenciarlo, muestra que en otro país estarían presos. Porque en Chile, en Chile no, por los estándares legales. Bueno, y aquí no, esto no es así, pero en otros países sí sería. Todo lo que se ha mostrado y habría vinculación. Pero aquí no, porque ¿quién hace las leyes? Los políticos. Los políticos, ¿no? Qué maravilla. Entonces, obvio que no van a colocar, evidente, leyes, normativas que los perjudiquen a ellos mismos. Pero sí evidentemente demuestran cierta pobredumbre. Pobredumbre en el manejo de los recursos públicos, de cómo se asignan. Recordemos que se asignaban a dedo. En algunos casos, de los casos fundaciones, por ejemplo, una vez más, se recurre al fraccionamiento de los contratos para que no entre a fiscalizar la Contraloría, para que no pasen por el control de la Contraloría, una vieja técnica en que como una especie de mortadela empiezan a cortar el contrato, son varios pedazos, pero es una sola mortadela esta. ¿Saben cómo hacen eso?
hay un límite de plata para que antes de que la Contraloría tenga que investigar un contrato dado de dedo en el Estado, si es mucha plata. Si no me equivoco, creo que son sobre 100 millones de pesos o por ahí. Entonces, si hay un contrato así, lo tienen que revisar porque es plata de nuestros impuestos. Pero ¿qué es lo que hacen? En vez de hacer un contrato por un megaproyecto para que ellos puedan darlo a dedo sin preguntarle a nadie, sin tampoco hacer competencia, y también no lo revise nadie, por ley, empiezan a hacer como, no sé, en vez de hacer un contrato, no sé, de 2.000 millones de pesos por lo que era, te hacen así unos 20 contratos, 30 contratos bien chiquititos, chiquititos, todos bajo 100 millones de pesos. Varios, 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 varios. Entonces no revisan ni uno y todos pasan por debajo y se empieza a traspasar la plata. Es una pillería, sí, y es un abuso, y es por eso que ha habido tanta corrupción, porque eso no se revisa, y no lo revisa nadie, y son muchos contratos chiquititos, 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 y así se enriquecen. Sentir el que quiere ser millonario no es en el mundo privado, es con el Estado. El que se quiere enriquecer en Chile es con el Estado, si así funciona. Y eso es súper corrupto, súper nefasto, pero el mundo, las familias de los políticos todas millonarias, los políticos todos con sueldos altísimos, sus asesores también los jueces con sueldos millonarios. Ahí está, el que se enriquece con el Estado. Entonces, todo esto ha existido y evidentemente la desprolijidad, el uso y abuso de los recursos públicos ha quedado, yo diría, patente y ha quedado en evidencia frente a todo el país. Nos hemos sorprendido con la cantidad de millones, ¿no? De hecho, en algún momento incluso nosotros, que somos quienes entregamos las noticias, nos sorprendemos. Y llega un momento incluso en que nos dejamos de sorprender, porque es una danza de millones tan impresionante que incluso las cifras suenan casi sin sentido, ¿no? Sin una traducción a lo real, cuando estamos hablando de dineros de todos, para empezar porque son dineros públicos, además destinados a las personas más vulnerables del país. Cuando hablamos de personas en campamentos, por ejemplo en Antofagasta, en donde está una de las causas de Procultura, también de Democracia Viva, que es otro caso emblemático de estas fundaciones y del que vamos a hablar más adelante, estamos hablando de personas de campamentos que no tienen acceso a agua potable, a servicios higiénicos, a electricidad, personas que viven en esa condición porque no pueden vivir en otra y que son atendidos por este tipo de fundaciones. Pero, como decimos, lo que se ha sabido hasta ahora es consecuencia del levantamiento del secreto de la investigación. Eso ya está claro y por lo tanto las partes comienzan a filtrar estos datos. Ha habido una cantidad de información que se ha conocido y ha sido muy profusa, ¿no? En relación a los pinchazos de las conversaciones o las declaraciones de las partes involucradas. Y como decía Tomás, quizás lo que más sorprende es la cantidad o el nivel más bien, de confianza, particularmente de Alberto Larraín con el presidente Gabriel Boric, con subsecretario de Desarrollo Regional en su momento, Miguel Crispi, y cómo él utilizaba esos nexos, esas conversaciones, esas relaciones para eventualmente llevar más dinero a Procultura. ¿Qué se ha dicho? Que él pidió o pensaba que podría ser ministro de Desarrollo Social o ministro de Salud y que con esa información él se acercaba a las gobernaciones. Ayer les mostramos en Biobío Chile la declaración de Rodrigo Díaz Warner, el ex gobernador regional del Biobío, donde decía que lo había conocido porque Alberto Larraín se acercó a él para decirle que necesitaba votos, consejos, que lo nombraran para ser subsecretario. O sea, fíjense el nivel de abuso. Traspasos de platas millonarias. Vamos a colocar aquí, traspasos millonarios, conseguir cargos, negociados por detrás, todo súper corrupto. Bueno, pero todo este tipo de cosas no son muy ilegales en Chile, ¿no? Aquí están más normalizadas, parte de la política, así el juego, ¿no? Así lo dicen. Es un abuso total. Y ahora lo que ha ocurrido en las últimas horas es que han tratado de decir que no hay ningún tema de vinculación con la campaña de Boric, que esto estaría completamente aparte, aunque se han hecho ciertas investigaciones que muestran que habría temas de grandes compañías privadas bien corporativistas que estarían también asociadas al tema de campaña de Boric, pero también había unas declaraciones en las últimas horas donde se mostró que la mano derecha de Larraín, el mismo que ahora está en todo este caso, reconoció el financiamiento a campañas políticas y también aportes que él mismo habría hecho cuando estaba ahí a Convergencia Social, que era el partido de Boric antes de la fusión de todos los partidos, Revolución Democrática, Convergencia Social, etcétera, en el Frente Amplio como partido único. Entonces, hay temas de plata. Ahí está. Sí, y también está asociado a todo esto, por supuesto, el diputado Diego Ibáñez, que también tenía vinculación más indirecta con Francisco Fuentes. Una serie de personas que estaban vinculadas con todo eso. Están todos metidos, por eso nadie cae, Incluso también, ahora, empiezan a llegar para otras figuras, ¿no? Para otras figuras. Porque tienes el caso de Felipe Ward,
Y este es de derecha, este es de la UDI. Porque un ex asesor de la UDI, que también fue ministro de Piñera, si se acuerdan, si por eso nadie de la derecha quiere decir nada. Ahora, este ex asesor de Felipe Ward, ex ministro de Piñera y también fue congresista, figura como imputado en la causa de Procultura también. Fue porque ordenó también contratar a esa fundación, pero en Valparaíso. ¿Se dan cuenta por qué nadie cae después? ¿Se dan cuenta? Porque están todos metidos. Todos. Porque esto está ahora vinculado a Chile Vamos. Gente de Chile Vamos. Están todos metidos. Y cuando todos están metidos, no cae nadie. Porque cuando el sistema está completamente cooptado por naturaleza, porque como lo mencionamos, los nombramientos es así, por figuras políticas que inevitablemente lo único que hacen es apropiarse en muchos casos de las estructuras de poder, se aseguran que están ahí y eventualmente tienen privilegios que quieren mantener y ellos están influenciando los nombramientos, evidentemente no va a pasar nada. Y si hay una amenaza de que caigan todos por algo, nadie va a caer. Nadie. Porque cuando solo afecta a un sector político, ahí sí, porque saben que lo van a caer los del otro lado. Pero cuando están todos metidos en el barro, nadie cae, porque si cae alguien, cae todo. Sí, por eso el CERVEL y otros organismos, no sería raro que todo. Es que pasa, la institucionalidad en Chile, este es un país muy chico a nivel de grupos de poder. No para el amplio grupo poblacional, si somos una gran cantidad de millones de personas, pero los grupos de poder altos del poder estatal y político y corporativo en Chile es un grupo muy pequeño que se repite mucho. Está muy vinculado. Muchos son familiares o pareja incluso. Están todos metidos. Eso pasa. Por eso limpiar esto requeriría un nivel de limpieza que sería una purga generalizada, ¿no? Transversal. No va a pasar. Entonces, decadente la situación, decadente, ¿eh? Y bien la denuncia que hace Mochati, que también justamente hace, por supuesto, la vinculación con el sector de Chile Vamos y también del gobierno de Boric, ¿no? Sí, esto es como lo de Hermosilla. ¿Se fijan que lo de Hermosilla ha pasado más desapercibido en el último tiempo? ¿Por qué creen que es eso? Porque lo de Hermosilla está después vinculado a gente de izquierda y derecha, están todos metidos. Entonces, cuando están todos metidos, no lo van a hacer a nadie caer. Es lógico, ¿no? ¿Por qué se perjudicarían a sí mismos? Una situación lamentable, pura decadencia. Claro, no, si eso pasa, es que al final los impuestos es la plata que nos saca el Estado y nos roba. Es una extracción de riqueza del trabajador, de su bolsillo y del productor para el político y su séquito de funcionarios estatales que están ahí, que hay varios que trabajan bien, pero hay una gran cantidad que están parasitando y son contactos políticos. Y ahí está, hacen eso. Y para eso es la plata. Siempre te tratan de convencer desde pequeño, yo acuerdo desde el colegio, no, si es bueno pagar impuestos, te lo repiten, te adoctrinan desde pequeño, te lo repiten. Cuando en otras épocas había hasta rebeliones populares, a lo largo hasta el siglo XIX ocurrió, por alzas de impuestos porque la gente se daba cuenta que era plata que simplemente le estaban sacando por la fuerza. Pero ahora nos han repetido que somos todos el Estado, que es mentira, y que hay que pagar, y que los impuestos son buenos, y que no te lo cuestionen, nos suben más y nos sacan más plata. Y en esto se gastan la plata. Es una estafa piramidal prácticamente. Te convencen desde pequeño con los colegios estatales y también privados, porque esta lógica la repiten, te adoctrinan con la idea que es bueno el Estado y que tienes que darle tu dinero, que eso no lo puedes cuestionar, después ellos se lo malgastan y cuando uno cuestiona cómo se usan tu plata, te la roban, te la malgastan y cómo ellos viven como nobles a costa nuestra, dicen, no, pero si somos todos, el Estado somos todos y esto es bueno, no cuestiones al Estado y ocurre eso. Sí, es un mecanismo prácticamente para robar.